hago la transición, ¿vale? Dios, no voy a parar de decirlo. Hecha la transición, ya está hecha. Nuestro Adolfo Suárez. El Adolfo Suárez de Twitch. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, en realidad esto es para después. Primero hay que saludar. Bueno, vamos a saludar primero. Voy a bajar esto. Me hace mucha gracia porque yo creo que me da la sensación de que oigo yo mucho más alta la música que la gente del canal. Y hay veces, el otro día Javier Traité preguntaba, ¿pero se oye algo o soy yo que estoy loco? Y si se oye algo. El otro día me volví loco en casa intentando saber de dónde venía un pitido. ¿De dónde venía qué? Un sonido, un pitido, que era como electrónico. Y no di con la tecla, ¿eh? No di con... Pero paró por lo menos. Paró, pero por la noche. Y paró porque tú crees que paró. Tú concéntrate y seguro lo vuelves a oír. Pues ojo, porque es que se veía como muy lejano y para mí era una frustración porque ya no es que me molestase, era porque yo era incapaz de deducir de dónde venía eso. Yo quería la verdad, quería explicaciones. Era un hombre frustrado ante los límites de la ciencia y mis límites sensoriales. Hola Marina, aquí vamos a hablar de movidas de historia, que a lo mejor no suena muy trepidante y probablemente no lo sea, pero por lo menos puede ser interesante. No digas así a bocajarro que se va. ya. Yo voy con Lo la de la verdad. Hay que engañar un poco a los seguidores, ¿no? La gente que se Vale, pasa por aquí. no, mejor. Hoy se habla de Egipto. Yo creo que eso siempre entra bien, ¿no? Sí. Depende Egipto, de de momias y de cosas faraónicas, en todos los sentidos. Bueno, vamos a saludar. A ver. Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos una vez más a Merindación con Absurdum. Ad Absurdum, como siempre, que lo forman David Omar. Hola. Hoy más madrileño que nunca. Y ahí con... Mameluco. Bien, mamelucos, otra vez Egipto. En fin, seguimos. Isaac Alcántara. Hola. Y yo mismo, Juan Jesús. Hoy vamos a hablar de todo esto que estamos comentando hoy. Si es que todo al final está conectado. ¿Cómo estáis? Todo lo bien que pueden estar dos alérgicos en esta fecha. Eso es. Tremenda la alergia, ¿eh? Yo es una cosa que no manejo mucho. Soy un poco alérgico, atención, a la humedad, ¿vale? O sea, no a la humedad, sino como a un hongo, no sé qué movida. Y por eso, vosotros sabéis que yo siempre estornudo continuamente, pero de forma muy contenida, no sé, como 3 veces al día y ya no vuelvo a estornudar, pero todos los días. Y es por eso. Ah, ¿te puedes dosificar los estornudos? Yo no lo hago, si en realidad es como que lo hago muy fuerte y ya con eso me quedo tranquilo. A mí todo lo contrario, a mí es como una vez que haces pop ya no hay stop. Se me desencadena una ristra de estornudos infinita. Dice el visir de Ávidos que al menos no estamos en Latinoamérica. Pero yo creo que yo estaría mejor en Latinoamérica. Creo que ahora en Colombia tienen algún que otro problema. No sé si Hombre, lo digo en serio. Me refería al tema de alergia. Bueno. Yo en el desierto de Atacama me estaría muy a gusto. Claro, pero es que, a ver, Latinoamérica también es muy grande, también os digo. Quiero decir, habrá sitios también peligrosos para alérgicos. Yo en la cima de la Concagua estoy estupendo. Pero alérgico. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 temas y lo que vamos a hacer es que vosotros, el pueblo, ¿vale? Vais a elegir el orden de los temas. Cada uno de los 3 traemos uno, básicamente son, bueno, una sección de noticias, ¿vale? Que la otra vez funcionó relativamente bien. Luego tenemos una sección para hablar de retratos históricos y una sección para hablar de Egipto. Entonces, ¿qué preferís? ¿Noticias, retrato histórico o Egipto? O sea, vamos a decir las 3, simplemente el orden, ¿eh? No, tampoco, quiero decir... La democracia llega hasta cierto... Tiene sus límites. Y el límite es elegir el orden, en este caso. Entonces, pues... Abrimos las líneas, como decían antiguamente en los concursos. Sí. Egipto primero, claro, si es que el visir de Abidos, al final, tira de donde tira. Por lo que sea. Noticiero, noticias. Yo voy a apoyarlo de empezar por las noticias porque creo que es lo más liviano y lo más distendido y dejarnos quitarlo del Egipto para... La gente a lo mejor no ha entendido que son noticias relacionadas con la historia. No vamos a comentar noticias de actualidad. Bueno, a ver, pero yo creo que en un canal que se llama Absurdum entiendes que va de historia, ¿no?
Eso es una cosa que nos ha pasado muchas veces con el nombre, que si os fijáis, muchos canales de divulgación son historia de algo de historia, ¿no? Se peta la palabra historia de por medio, porque entienden de branding, nosotros no, y entonces pues nos llamamos así y mucha gente no sabe qué narices hacemos hasta que pasa un rato. Vale, vamos con la noticia. Pero eso lo único que hace es darnos más mérito. Claro, por haber llegado donde hemos llegado, ¿no? Por haber llegado donde hemos llegado no teniendo nada que ver con la historia. Bueno, yo había buceado un poco en la noticia de los últimos días y claro, cuando ves los titulares que se suelen hacer en prensa sobre historia, yo me he quedado más que con las noticias con el titular en sí muchas veces, porque algunos me han llamado la atención. Entonces, tenemos, por ejemplo, las noticias del Español, el Español, muy español. Por cierto, si alguna concretamente quieres que la vaya mostrando, me pasa el enlace y yo lo pongo. Sí. Si hay alguna concreta. Te voy pasando. Y vas mostrando. Me gusta porque, bueno, me gusta. Quiero decir, me parece reseñable porque es como una especie de arma de doble filo. Porque es como transmite a la gente algo interesante sobre la historia cuando en realidad no es nada del otro mundo. Me explico. El titular es Los grandes hallazgos de la arqueología espacial. Vale, ya. La disciplina que está reescribiendo la historia. Hostia, y de que das al principio, lo primero, no sabes si es una magufada, alguna cosa rara, de arqueología experimental, arqueología espacial, esto de ver ruinas en la luna, cosas raras. Pero bueno, lo que se nota que en principio es un ejercicio de clickbait pues muy de manual, ¿no? Y pues esos grandes hallazgos de la arqueología espacial, en realidad es arqueología, digamos, de fotografía aérea y visión, es decir, vista por satélite, y que no es nada del otro mundo. Al final, entonces hablan sobre una especialista estadounidense, que es Sarah Parcak, y el artículo lo desarrolla pues hablando de cosas que para nosotros son, digamos, muy básicas, ¿no? Quizás para un arqueólogo todavía más, y que en una carrera de historia pues lo hemos visto, ahora se utiliza mucho también con drones y cualquier tipo de aparato que permita estar a una altura relativa para poder ver los contrastes de pues eso, de antiguas civilizaciones, de alguna infraestructura de la antigüedad o de lo que sea. Puede ser que el artículo vaya sobre la aplicación esta que desarrolló, es que creo que es esta especialista, esta arqueóloga, que era utilizando vistas de satélite que podía eliminar la vegetación para poder ver las ruinas y demás. O sea, que si es noticia, se basa en una aplicación que se desarrolló en 2009. Sí. Quiero recordar que era 2009. Pero es que David, estás reescribiendo la historia, no lo has entendido. O sea, la historia antes era de una manera y ahora es de otra. Me parecía especialmente llamativo. Es decir, que el artículo no está mal, es decir, no incurre en ningún tipo de error ni tiene ningún tipo de polémica en principio, pero una vez más veo de esos titulares que me llaman a mí un poco que me llaman la atención. Sí, vi un poco de movimiento en redes al respecto y claro, al fin y al cabo pues mucha gente empezó a sacar simposios, libros y cosas de los años 80 hablando ya de arqueología espacial y al final es un poco esa mezcla que siempre es problemática de un artículo de historia que puede estar más o menos bien, pero que luego en el título pues la fastidian para intentar que la gente entre a pinchar, ¿no? A picar. Pero bueno. Luego tenemos en El País, tenemos no, en El País no, en el ABC, otro periódico español muy español, periódico monárquico de referencia. Tenemos el Coloso de Constantino encuentra su mano en los museos capitolinos de Roma. Uy, esta no la conozco, esta no la he visto. Pues nada, en esencia, el Coloso de Constantino, esa, digamos, inspiración me imagino que inspiración directa del cabezón de Art Attack. Claro. Sí, vale. Voy a ponerlo para que alguien... No es oficial, pero que lo doy por hecho, ¿no? Que es la inspiración directa. Puede ser esa o Jesulín de Urique, pero creo que es eso, ¿no? Bueno, pues esa imagen de colosal, nunca mejor dicho, de Constantino, pues la mano y distintas partes del cuerpo pues estaban extraviadas y al parecer ha pasado lo que pasa un poco siempre, que está ahí al lado, está ahí escondida delante de tus morros y no se veía, no se sabía. Claro, no habían reparado. Soy muy fan de la foto porque, claro, para que sepas
que se está refiriendo a esta parte concreta del cuerpo, aunque pone arriba que es por la mano, hay una persona que señala a la mano y así también señala a tu visión, tienes que mirar a la mano. Está bien, está bien. Juanje, estoy fijándome que tus cookies no funcionan bien, ¿eh? Porque Por lo te del está café. sugiriendo café a ti. Ah, ya, tengo un poco loco el ordenador en ese sentido. Porque en general me recomienda cosas que no... Además, mi recomendación favorita es cuando compro algo y luego me dice, quizá querrías comprar esto. Y digo, pues si ya he comprado ese libro, ¿para qué lo voy a querer otra vez? Eso me pasa también mucho. ¿Te has fijado en este libro que es muy interesante? ¿Podrías comprarlo? Sí. Nos vamos ahora al... Bueno, si queréis comentar algo sobre este hallazgo, digamos, No, patrimonial. es que no la he leído, no conozco. Simplemente que la gente se fije bien y ya está. Sí, que hay que fijarse que a veces que están las cosas delante de las narices y no nos damos cuenta. Nos vamos, para que haya pluralidad de medios, nos vamos ahora a El País. El País, Grupo Prisa. Y bueno, hay algunas de las noticias de historias recientes. Una de ellas es relativa a nuestro amigo Daniel Aquillué. Ha hecho una pequeña review sobre su libro de los sitios de Zaragoza. Zaragoza, la ciudad indefensa que derrotó al mayor ejército del mundo. Una vez más, el titular grandilocuente para más. Ahí está. Ahí. Pero bueno, el tema de Daniel lo vamos a dejar para algún día hablarlo tranquilamente con él, porque eso es de recibo hacerlo así. Seguimos en El País y hablamos de una noticia que os comenté ya a vosotros un día en una vez que nos vimos, que es el Mar de Olivos de Jaén, candidato español a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ay, madre mía. Ay, Dios mío. Cuidado lo que decís, que tenemos negocios futuros en Jaén, o sea que cuidado. Yo siempre digo cuidado. Es que me cago en la leche. Esto es que... Quizás no nos tiene respuesta, pero con nadie. Los jienenses no tienen culpa de que esté todo plantado olivo allí tampoco, ni los alérgicos de medio sur de España. Pero, a ver, yo lo lanzo como una pequeña reflexión a una cosa que nosotros hemos comentado, incluso lo hemos comentado en una charla, el tema del patrimonio, sobre todo el patrimonio paisajístico, que se está poniendo como muy de moda, se está poniendo en valor al mismo tiempo, pero, a ver, analicémoslo fríamente. El campo de Jaén y cualquier otro tipo de patrimonio paisajístico en el que haya un monocultivo, en este caso del olivo, que llegan los olivos, que no conozca Jaén, que mire cómo son los campos de olivos, es que de verdad es un mar de olivos uno con otro, 66 millones de olivos en la provincia de Jaén solamente, imaginaos en las provincias colindantes y en otras zonas de la península, mirad. Pues, coño, analicémoslo. Estamos poniendo, digamos, en valor y analizando de forma, ay, qué bonito, qué artístico, qué patrimonio, una cosa que a nivel ecológico no es, digamos, lo mejor del mundo. Es un monocultivo extensivo que deja mucho que desear en otras muchas cuestiones, ¿no? Y te da que pensar, porque tenemos negocios en Jaén. La semana que viene vamos a Cieza. Nosotros tenemos una charla en la semana de la ciencia en Cieza. En Cieza se ha puesto de moda lo de la formación. Y yo pues, quiero mucho a Cieza y lo queremos mucho. Y nos van a tratar muy bien la semana que viene. Y no quiero meterme en líos, pero ay, amigo, el tema de la floración y a ver si va a ser lo mismo que esto también, que estamos poniendo, digamos, en valor, que estamos valorando y dándole mucho bombo a una cosa que patrimonialmente tiene ahí... Dice Nightingale una cosa, yo creo que también esto, tu inquina nace de tu situación un par de veces al año, de tu sufrimiento alérgico, ¿no? Dice ahí las alergias, algunos solo por la noticia estornuda. Y de hecho Daniel señala que antes del siglo XX, pues ese mar de olivos pues no existía, ese monocultivo, y que antes era más variado. Pues sí. Aquí pasa un poco también con lo que entendemos ahora, que sobre todo aquí en Murcia, lo que es la comarca de la Huerta de Murcia, el tema de los cítricos, ¿no? Los limoneros y los naranjos, la huerta en realidad como tal, pues hortofrutícola y es mucho más variada y a nivel productivo era muy diferente a lo que entendemos como la huerta de Murcia hoy en día, que son extensiones de regadío grandísimas también de monocultivo de cítricos, y eso podemos sentirnos orgullosos de los limones y las naranjas de Murcia, pero es que no tiene sentido, quiero decir, es que analicémoslo fríamente. Pasa algo, si nos remontamos en el tiempo y nos vamos más lejanos todavía, pues lo hemos visto ejemplos como por ejemplo lo de las médulas del león. Eso te iba a decir, que ese debate en realidad está ahí,
que al final las médulas son patrimonio de la humanidad y, o sea, ya más alto no pueden llegar, pero es hacer patrimonio de la humanidad un destrozo. Los romanos arramblaron. Dice, El dice patrimonio de la humanidad, un desastre ecológico. Aquí una mina a cielo abierto. Mira qué solar hemos hecho aquí, que lo hemos hecho todo bicarbonato. Y Dice puesto Elena, patrimonio de por la un humanidad. lado, Elena arremete con todo el poder de Jaén. Dice que ahora cocinamos con mantequilla. Yo, por favor, pido que no, que eso no ocurra, porque quiero vivir unos pocos años más, aunque sea. Daniel nos vende la moto como siempre. Dice Aragón, que también es buen aceite. Y Jorge dice que si te estás metiendo con el campo es que no amas a España. Que es algo que ojo, que por eso no quiero que nos entremos mucho, que en realidad hay mucha gente que no es capaz de discernir la crítica constructiva de eso, ¿no? Pero bueno. Se viene en España nueva potencia, pues no sé cómo decirlo, nuevo lobby político fuerte con el tema del agrarismo, ¿eh? Sobre todo aquí en Murcia lo vivimos mucho y ojo. Y de hecho Alejandro Leonidas señala una cosa, que antes o después el mar de plástico va a ser Exacto. seguro patrimonio de la humanidad también. Exacto. Es Y como milenario probablemente. Dentro de poco tiempo el mar de plástico de Almería, la zona de Elegir y tal. Y Alberto saca la otra en la que estaba pensando yo, que es la de esa, ¿no? La de esa. Exacto, tú lo comentaste el otro día, la de esa que parece un panorama totalmente idílico, que está muy poco antropizado. Oh, esto es todo natural, el encinar, los alcornocales, tal y como debería estar dispuesto. Alguien está, yo que sé, en la provincia de Cáceres, de Badajoz o de otras zonas de Salamanca, yo sé. Pues no, pues todo está antropizado. Y estamos haciendo a veces, poniendo en gala territorios o zonas que son, es decir, no tienen tanto de natural como creemos. Sí, yo lo dije el otro día en la conversación. Yo soy un cateto de todo lo que tiene que ver con el campo. No sé distinguir prácticamente una rosa de una amapola. A ver, a lo mejor eso sí, pero poco más. Y claro, yo soy de los típicos que entran en Galicia, entran en Asturias, madre mía los árboles, y luego son eucaliptos seguros, ¿sabes? O sea, quiero decir, madre mía qué verde, qué bonito, qué todo, ¿no? Porque claro, un murciano llega a una zona verde y de repente es como todo bonito y precioso. Que eso también podríamos discutir al respecto. Pero bueno. El mar de eucalipto. Dice Alberto que no nos metamos tampoco en la dehesa. No nos podemos meter con nada. No nos metemos con nadie. Todo precioso. Bajo Aragón, la dehesa, el mar de olivos de Jaén, todo. Los mejores sitios del mundo son el mar de plástico de Almería es precioso, todo magnífico. Todo, no hay ningún problema. Del pueblo que sea, el mejor pueblo del mundo. Lo mejor. Y bueno, yo ya no tenía más noticias, en realidad tenía un último titular que me ha hecho gracia especialmente, no sé, pues lo digo por si queréis comentar alguna noticia antes que llevaseis vosotros, o ya directamente me... Tírale. Bueno, cierro con un titular de La Vanguardia, que es: el Museo de Arqueología, que estamos hablando de Cataluña, el Museo de Arqueología se pregunta quiénes fueron los íberos. Ah, sí, lo leí. Así en general. Este es todo lo contrario del titular de clickbait, este es el titular humilde. El Museo de Arqueología se pregunta quiénes fueron los íberos. Vale, pues si no lo sabes, porque si no lo sabes tú que eres Museo de Arqueología, ¿qué quieres que te diga yo? Yo que soy muy, a veces tiro por la literalidad, me gusta imaginarme al museo como tomando forma humana, como una entidad propia que al fin y al cabo, pues, como su contenido tiene que ver con eso, pues se hace preguntas sobre sí mismo. Con lo cual está buscando su identidad en realidad. Y Daniel dice que en Jaén hay un museo íbero. Lo sabemos. Por lo que sea, lo sabes. Lo sabemos. Vale, pues entonces cerramos con esta sección de noticias, que la verdad es que siempre hay noticias de historia y siempre hay alguna que comentar porque hay alguna barrabasa que otra. Pero bueno, sobre todo de Egipto, como veremos ahora. Buenas tardes, Crono Gourmet. Vale, entonces, 2 temas quedan. Hay que elegir entre retratos históricos y Egipto. ¿Qué preferís ahora? Mientras tanto, ¿qué preferís vosotros dos? A ver, yo creo que he generado expectativas con el tema de Egipto, que es como lo que la gente tiene como lo gordo. Lo faraónico, ¿no? Lo grande, lo exagerado. Entonces, no, a ver, expectativas. A ver, quiero decir, me lo he preparado un poco, ya está. Tampoco te creas tú que... Me he leído un tweet que había ahí un hilo. No, uno no. Lo tengo seccionado. Me he leído 5 tweets. 5, ¿eh? Hostia, el me he leído un hilo es ya lo mínimo del me he leído un libro. Estamos bajando. Yo vi una película. Vale, pues vamos con los retratos. El retrato de Egipto está muy bien para la primera entrega de la colección de enlaces generales, pero ya, joder, macho, qué dureza. Vamos.
Holhelm creo que sé quién es. O sea, intuyo que sé quién es. O a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y sobre todo por esa frase que le pega mucho a esta persona. Pero bueno, continuad. Vale, pues vamos con los retratos. Una cosa que... Pregunta Marina. A ver, yo he dicho retratos históricos así como una cosa amplia, ¿no? Pero... Venga, hasta luego, Alberto. Vamos a hablar de retratos de personas históricas, pero con un matiz, ¿vale? Ahora, David te comenta. Sí, bueno, el matiz era una cosa que comentamos en El pene perdido de Napoleón, gran libro, y que además viene mucho a cuento del Día del Libro, que se celebró hace poco. Y sabéis que el Día del Libro supuestamente se celebra ese día por las fechas de Cervantes, de Shakespeare y de Inca... Inca... No me sale. Inca Garcilaso de la Vega. Y yo, bueno, de hecho, no sabía que se le incluía, pero me lo noto. Sabéis que lo de las fechas son falsas, es una cosa que ya comentamos en su momento, no vamos a meternos más en eso. Pero otra de las cosas interesantes es el tema de los retratos. Los retratos que se conservan de ellos, que también comentamos en varias ocasiones que son falsos. Todos le atribuimos una imagen a Cervantes que tenemos muy presente con la golilla, con las mega golillas, que no sé cómo se llamará ya, porque sabéis que hay como distintos niveles, ¿no? De voy la a poner el lechuguilla, la cuadro golilla, El golillón. el golillón. La lechuguilla. O sea, hay varios niveles, pues Cervantes ya el extremo. Aunque creo que había más gordos todavía. Esa es la imagen típica de La Cervantes, bolera. que además pone el nombre arriba y que preside, por cierto, la RAE. En la sala de reuniones de la RAE está el retrato, ahí colgado. A ver, hay que reconocer que es un retrato muy molón, es un señor serio, es un señor que tiene pinta señorial, nunca mejor dicho. O sea que yo entiendo que tenga que estar ahí. O sea, de primeras digo, va, este señor mola. Claro. Tiene un perfil, digamos, un semblante quijotesco. Que Sí, eso a lo mejor sí, también. contribuye a lo de la gente esta que se hace el lío un poco que es absurdo, ¿no? Pero lo del personaje, autor y tal, que puede estar ahí un poco difuminado. Este caso es uno de los que comentábamos que en realidad es falso porque no se sabe quién es la persona que está retratada. El tema de Cervantes se le atribuyó posteriormente. Y es que no se conserva ningún retrato de época de Cervantes. No hay ninguna imagen de él en época. Aunque sí que hay alguna referencia a su aspecto físico, en realidad sabemos poquísimo. Y es imposible saber quién es. Pasa lo mismo con Shakespeare, exactamente. La imagen típica de Shakespeare, el retrato este en el que sale con el pendiente, así como medio calvo, también con lechuilla. En realidad es una especie de moderno de lavapiés. Sí, un poco rockero viejo, ¿no? Como Pues sí, es verdad. Antro. Es verdad. ¿Le gusta Barón Rojo? Venga, corrijo entonces. Sí, por esa dirección. Pues este retrato también es falso, se basa en obras anteriores, concretamente se basa en la escultura que se hizo en su tumba, una escultura que se puso, pero que es posterior a la muerte de Shakespeare, y en una obra en la que había un grabado de Shakespeare que se supone que es lo más fiel, pero que también tampoco se le retrató a él tal cual. Y entonces pasa lo mismo siempre, la historia es la misma. Aparece una imagen que se atribuye a él y entonces las demás se van construyendo sobre esa imagen. Eso es lo que diría un poco... Roto, pero teléfono roto a nivel visual, nivel imagen. Claro. No sé si recordáis a mí, yo es que he hecho esta reflexión mientras preparaba esto. ¿Recordáis el billete este antiguo de 100 pesetas en el que se veía la imagen de Cervantes? ¿No? Que se basa un poco en ese retrato. No es la misma imagen, ¿vale? Sí, se parece mucho, sí. Es lo que dice Daniel. Ahora que se ha ido... Qué pena que se ha ido Alberto, porque Alberto trata mucho el tema precisamente de la construcción del pasado utilizando referencias que en realidad no son, digamos, fidedignas, ¿vale? Eso, la memoria estética y los retrolugares, sobre todo retrolugares en este caso. Entonces la construcción de imágenes de Cervantes o de Shakespeare en base a estos retratos, utilizando estos retratos, son, pues eso, acuden a retrolugares. Pues yo me preguntaba, viendo el billete ese de 100 pesetas, que de repente, claro, esa persona a la que retrataron probablemente no fuese Cervantes, pero fuese una persona real. Hombre, alguien sería, sí. Si esa persona protagonizase un capítulo del Ministerio del Tiempo, viniese hoy en día y se viese a él mismo en esculturas, en billetes, en retratos, en la RAE, en sitios así, ¿qué pensaría esa persona? Que a lo mejor era fontanero y no tenía nada que ver con la escritura.
Cierto, no había caído yo en ese pequeño... Claro, porque al final lo de que Cervantes y Shakespeare no eran esas dos personas, más o menos está claro y es conocido, quiero decir. Pero claro, entonces las personas que sí que son los modelos, curioso, ¿eh? Famosos sin motivo, ¿no? Sí. Reconocidísimo a nivel internacional, histórico. Pero estéticamente todo el mundo conoce su imagen, pero ya está. No saben quién es. Si viajas en el tiempo, lo que tú dices sería, Cervantes, Cervantes. Y él, cállate, si yo me llamo Paco, ¿quién eres? Y yo soy herrero, de repente. Pues pensando sobre eso, me he puesto a buscar más ejemplos. Y claro, si te vas a la antigüedad, pasa con todo, ¿no? Los bustos de estos típicos griegos, romanos, de Heródoto, Sócrates y demás. Pues obviamente pasa eso, porque todos se han creado siglos después de la muerte de esa persona. Y en muy pocos casos se le pudo retratar en vida. Pero lo curioso es que algunos sí que conservan como algunos rasgos muy marcados, muy concretos. Es decir, como para ser mentira, han perpetuado mucho una imagen concreta. Por ejemplo, Sócrates, una imagen así como moflete grande, nariz chata, no sé. Eso pasa pues, en el caso de Sócrates, que me he estado leyendo justo esta tarde sobre eso. En el caso de Sócrates, lo que pasa es que está tan bien descrito en algunas fuentes que, claro, se han hecho 2 o 3 retratos un par de siglos después de su muerte, bueno, un par, como 5 o 6 siglos después, pero claro, esos retratos se parecían tanto entre ellos que se han dado por buenos y se han ido construyendo imágenes nuevas en base a ellos. Bueno, claro, ya en el siglo XIX, cuando se pintan, se les pinta con el mismo aspecto. Como la inteligencia artificial esta de ahora que reconstruye caras de la nada, ¿no? Nada más que con el algoritmo de la antigüedad que te reconstruye un poco la cara de la gente. Dos cosas. Primera, Jorge, cuando dices que es como lo de Chihuahua pero al revés, ¿a qué te refieres? Porque ahora mismo no sé por dónde va y me interesa. Y la otra, entonces intuyo que la línea que estás siguiendo es la de retratos de personas históricas, famosas, súper reconocidas, que en realidad no sabemos quién son, si es que son alguien. Porque, por ejemplo, en el caso de Shakespeare o Cervantes, probablemente sí que serían eso. Pues el noble de no sé dónde, que un día se hizo un retrato y por lo que sea terminó siendo la imagen de tal. Pero en el caso de las de Heródoto, al final no. Bueno, a lo mejor usaron algún modelo, pero sería una visión idílica de alguien que dijo, voy a hacer una escultura de Homero, de Heródoto. Y evidentemente se alimentó. Claro. Existen como tres clases. Existe primero la clase de retratos de gente que no tenemos ni idea de quiénes son, literalmente, ¿vale? Y que por tradición se le ha atribuido un personaje. Eso pasa, por ejemplo, con Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia tiene un montón de retratos y ninguno se sabe a ciencia cierta si es ella. Esto lo comentó en el condensador de flujo Laia San José. Exacto. Ese sería como un primer grupo. Lucrecia Borgia, que fue pintada... o sea, hay cuadros de Pinturicchio, de Dossi, de Véneto, de un montón de pintores que se relacionan con ella y ninguno de ellos ha podido mostrar que sea ella. Y de hecho todos tienen teorías paralelas de otras personas que podrían ser la que aparece retratada. Luego aparecen personajes de los que se tiene alguna referencia, pero que los cuadros se pintaron, o las obras que se le han atribuido, son posteriores a su muerte. Es el caso de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, también hay una imagen muy asentada de él, supongo que también por el hecho de aparecer en monedas, billetes y demás. Y a Cristóbal Colón la imagen está típica con el sombrero, así con la mano puesta en el pecho y demás. Todas esas son posteriores a su muerte. Por ejemplo, esa imagen típica, que es una pintura de Piombo, se pintó en 1519 y Colón había muerto en 1506. Claro, aquí lo que pasa, que entiendo que muchas veces los artistas podrían utilizar como referencia pinturas previas, ¿no? Eso en realidad muchas veces pasa, ¿no? Que utilizan algo previo que sí es fidedigno. Por ejemplo, cuando hablamos de los dodos, por ejemplo, muchos de ellos utilizaban pinturas previas que en principio sí que estaban basadas en los dodos. ¿Aquí ante qué estaríamos? ¿Ante algo que se inventaron o ante alguien que sí que utilizó referencias? Utilizaron referencias, pero esas referencias se han perdido. Entonces, otra imagen típica de Cristóbal Colón, que es un grabado. Bueno, no sé si es un grabado o una pintura. Es una imagen que es del siglo XIX, pero que se basaba en un cuadro del siglo XVI. Entonces, claro, se basaba en un cuadro que ya era más cercano a Cristóbal Colón. Vale. Pero lo que hemos conservado es el del siglo XIX. ¿Cuál es? ¿La de Rafael Tejedo? Te paso. Es que WhatsApp. He encontrado una página en Wikipedia que me fascina que exista, que es Cristóbal Colón en la pintura.
Pues mira. Entonces, mira, la enseño por aquí, que creo que la ves. Y me dices, ¿es este de aquí, el de Tejedo? No. Ah, pues no sale otro que... A ver, sube. O sea, vete al principio. Estos son más antiguos. Antes. No hay antes. A mí, digamos que los dos típicos que más reconozco como Colón, o que más conozco, son estos dos de aquí. El de Piombo y el de Irlandayo. Ujú. Vale, si te fijas en la fecha, 1519 y 1520, las dos son anteriores, o sea, son posteriores a la muerte de Cristóbal Colón. Aquí falta cita, pero sí. La que te he mandado por WhatsApp es la otra imagen típica que se suele utilizar. Veo una de Shakespeare en WhatsApp solo. De Shakespeare. Sí. Pues se ha quedado sin enviar. Esta. Ahí la tienes. Muchas gracias, Enfermerius. Con sus 5 meses. Vale, sí, no, pero esta sí. Creo que no hemos liado, David. Porque, mira, historial. Creo que esa que tú dices se basa. O sea, es esta. Sí, es la misma. Lo que pasa es que la iluminación es distinta, pero es la misma cara. Claro, estamos en eso, ¿no? En lo mismo, lo de que quizás Que se basan en obras anteriores. Claro. Esta En es del este caso, 19, sí. Siglo XIX se basa en una obra anterior del siglo XVI. Vale. Claro, imagino que una persona del siglo XIX daría por buena la del siglo XVI y la imitaría. El problema de casos como el de Shakespeare, que lo comentó el barroquista en su Twitter, es que encima el retratista que retrata después basándose en obras anteriores es mal pintor, es mal retratista. Pues lo hace mal. Pequeño problema. Y luego tenemos el caso de personas que son completamente invent y que ha sido la tradición posterior la que le ha dado el personaje cuando no existía ninguna referencia. No entiendo esta categoría. Sí, la vas a entender con un ejemplo. La maja desnuda, Ah, vale. ¿vale? La maja desnuda de Goya tradicionalmente se le ha atribuido el ser básicamente la duquesa de Alba. Sin embargo, no existe ninguna referencia a que pudiera ser la duquesa de Alba. Vale. Ha sido la tradición, algo popular, Vale. ¿no? Que se lo han atribuido. Tampoco se sabe quién es. Hay teorías que dicen que podría ser Pepita Tudó, que la retrató Goya también varias veces, igual que a la duquesa de Alba, pero parecía que encajaba más que posase desnuda Pepita Tudó que la duquesa de Alba. ¿Vale? Pero De hecho, una pregunta, ¿podría ser, o sea, claro, has dicho, podría ser, espérate tú, pero ¿podría ser la duquesa de Alba o se sabe que no? hoy en día la mayor parte de los historiadores del arte lo descartan, pero no existen pruebas ni de que sí ni de que no. Pero claro, es que estamos hablando de ciencia. Si no hay pruebas, es falso. Y ya Bueno, está. ya. Pero tú sabes que al final siempre puedes poner el condicional y te quedas tan tranquilo. Claro. Eh, Te he pasado las 3 imágenes para que juzgue el chat. Mientras tanto, leo del chat, en lo que se refería a Chewbacca Jorge, es que, claro, el actor de Chewbacca nadie sabe quién es. Sin embargo, el personaje todo el mundo lo conoce, con lo cual tenemos ahí ante una cosa que es lo contrario. Muchas gracias, Titoki, por ese que nos ha lanzado un elogio, que hacemos un gran trabajo. Y Daniel Aquilloé. Daniel, una pregunta. A ti, que entiendo que sí te gusta. Lo de el aragonés universal, ¿eso de dónde sale? Porque a mí, en general, los títulos me hacen mucha gracia, ¿vale? Los títulos me refiero no solo que sea el caso de Goya, yo soy súper admirador de Goya, ¿vale? No voy por ahí. Pero es que esos títulos me dan un poco de rabia siempre, ¿no? El aragonés universal, ese tipo de cosas. El mejor alcalde de Madrid, es que me revientan. Y entonces, pregunta desde la ingenuidad, ¿eso es muy actual? Vale, no, o sea, de la Bordeta. La verdad es que la Bordeta también se merece. La gordita, sí, la aragonés universal. A mí Oye, me llama la atención también muy el bien, tema de esa gente que sí que, digamos... David, no puedo. Un segundo, no puedo enseñar el cuadro desnudo. Vamos, casi al 100% que no puedo enseñarlo. Vale, pues enseñar a Maja vestida. Vale, primero a la. Primero la primera imagen y luego la otra, ¿no? Claro, para que la gente compare las caras, a ver quién piensa que es. Vale. Si Pepita Tudó o la duquesa de Alba. Vale, a ver. A lo más probable es que no fuese ninguna de las dos, sinceramente, pero bueno. Vale, aquí tenemos las dos que me has pasado. Esta es la duquesa de Alba, la que está a esta es Pepita Tudó. ¿Vale? A la izquierda la duquesa de Alba, a la derecha Pepita Tudó. Ujú. Mm.
Pues, a ver, yo te diría que no se parecen, pero es que también hay que tener en cuenta que esto que probablemente sea una peluca, no lo sé. Si se lo quitas y yo qué sé... Claro, sí es que lo que iba a decir yo es que a mí me perturba un poco esos retratos de gente que sí se han hecho en época, por ejemplo, los reyes católicos, ¿no? Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que son muy distintos entre sí. Y son todos de época y Sí. todos son de la misma persona y son muy distintos. Y dices, ¿cuál es de verdad? Sí. ¿Cuál de verdad reflejaba mejor cómo era la persona, ¿no? Porque se le habría... Entiende que se le ha aplicado en uno el Photoshop de la época, ¿no? En este lo han maquillado un poco, lo han dejado mejor, en este lo han dejado más feo. Pero, coño, algunos que varían mucho. No sé, por ejemplo, me viene a la mente ese, el caso de los Reyes Católicos, que salen muy distintos. Sí. Dice Daniel Luego- que ha oído en concreto lo del Aragonés Universal toda la vida. Bueno, a lo mejor es algo más antiguo de lo que pensamos. El tema de dice Dramatos que a lo mejor sí se permite arte. Yo no me la juego, la verdad, porque es que Twitch con esas cosas es muy hardcore. Y Ticoti lo dice más o menos, que también si sacas tetilla se banea. Mm. Nightingale dice que todos sabemos que la maja desnuda es Amelia Folk. Y a mí me perturba el pezón. La maja desnuda no era Kate Winslet en Titanic. Sí, la verdad que también una de tus chicas francesas. Vale. Y en esa misma categoría de personas retratadas que no tenemos ni idea de quién es, porque no existen referencias y porque hay 1000 teorías distintas, tenemos el retrato más famoso del mundo, la Gioconda. La Gioconda. ¿Vale? La Gioconda, sabéis que no existe acuerdo, existen teorías todas las que quieres sobre quién podría ser. Pero es que os lo traía precisamente para comentar una noticia que he encontrado, que en realidad es una noticia muy antigua. Y es que un premio IG Nobel... Oh, grandes. Mi ¿sabéis favorito. lo que son los IG Mi Nobel, favorito. El alcalde de Riga. El alcalde de Riga que le dieron el IG Nobel por demostrar que si si aplastas los coches de lujo con una tanqueta, los coches de lujo dejan de aparcar mal en la acera. Es verdad. ¿Lo es demostró? 100% verdad. Sí, señor. Sí, señor. Pues Eso es ciencia. La ciencia por delante. os vengo a hablar de un premio IG Nobel que es Matsumi Suzuki. Suzuki, Vale. Inventó las motas. Vale. Matsumi igual. Suzuki Sí. creó un aparato que traducía los ladridos de los perros. No sé si lo recordáis. No lo recuerdo. Vale, pues, cuando un perro ladraba, la máquina automáticamente traducía qué significaba lo que estaba ladrando el perro. Por eso le dieron el IG Nobel, ¿vale? A ver, Es que inventó yo otra le daría el maravilla. Nobel. Quiero decir, si lo hace bien, No el IG Nobel, el Nobel. el Nobel, claro. De lo que Claro. sea, o sea, de literatura. Vale, pues este hombre, con esa capacidad inventiva, con esa creatividad que tenía, fue capaz de recrear los cráneos de forma cuántica. No me preguntéis qué quiere decir exactamente de forma cuántica. De forma cuántica. Los cráneos de la Mona Lisa y De de forma cuántica. y de Leonardo da Vinci. Y no solo eso, sino que además supo recrear la voz de ellos. Que eso ya me deja loquísimo. Recreó la voz de la Gioconda y la voz de Leonardo da Vinci. Hombre, volvemos a lo mismo. Si fuera cierto, yo le daría también varios Nobel. El de literatura, el de matemáticas que no existen, lo crearía y se lo daría también. Pues Pero le dieron el IG Nobel. el IG Nobel se lo dieron por lo de los ladridos. Por esto no. Vale. ¿Vale? Y nada, y luego la mega categoría, que no nos vamos a poner a debatir porque si no esto se alargaría muchísimo, pero si queréis comentamos brevemente. Para mí el ejemplo paradigmático de todo esto que estamos hablando es Jesucristo. Sí, señor. Hombre, el Jesucristo. primer comunista. Todos hemos llegado a un acuerdo, a un consenso sobre cómo era Jesucristo. Sí. Pero ¿de dónde coño hemos sacado que Jesucristo era así? De hecho, por ejemplo, voy a entrar a Wikipedia a ver por curiosidad qué imagen aparece ahí. Ah, pues mira, no es la que yo me esperaba. De hecho, bueno, la imagen que aparece en la Wikipedia en español, la primera imagen es esta. ¿Vale? A mí me gusta el Jesucristo, el paleocristiano, el de la primera, el primero así en representarse. Sí, aparece también por aquí, creo que te refieres a este, ¿no? Al Apolinio, al que es como una especie de identificación de Apolo, ¿no?
También sea al que El pastor, este es el al pastor. buen pastor, el Sí. mojóforo, esa equiparación Y con él. luego, a mí yo creo que el estándar es un poco este, ¿no? O sea, más o menos el que se ha impuesto. Claro, ese sería el siríaco. Hmm. Ese es el bueno, el Jesucristo bueno. Claro, El pantocrator de la mala leche, exacto. el que te juzga con mala leche. Que Pero a te mí me gusta foca. el otro, el efebo joven, rubillo, que es un poco así rubio. Es como el Jesucristo que es Brad Pitt. Vale, dice una cosa interesante, Aarón, que además yo no lo conocía. Bueno, he visto algún Jesucristo negro, pero no había visto ninguno mexicano. A ver. Que es que Y asiático. Y asiático. asiático, pero es que claro, pongo Jesucristo mexicano y no. Y creo que no me sale lo que quiero que me salga. No. No, pero eso se ve mucho en los belenes. En el tema de las figuritas de Belén, no tiene nada que ver si veis belenes cómo lo hacen en Etiopía o cómo lo hacen en Perú o cómo se hace en España. O sea, no se parecen en nada absolutamente. Y de repente te ves que a los personajes negros en uno etíope y a los personajes vestidos con trajes típicos tradicionales peruanos en el de Perú. Por cierto, un temón los belenes, porque los belenes es una cosa como propia, o sea, entre siciliana, española y latinoamericana, y las procesiones, ¿vale? Y eso está guay tocarlo. Algún día podemos tocar algo así. A ver, cosas del chat, que hay bastante cosillas de fondo. Granchar te dice que va en el coche y nos pierde, que mañana nos ve. Sin problema, no hay ninguna prisa. Daniel dice que tenemos la casa natal de Fuente de Todos porque lo dijo Zuloaga al comienzo del siglo XX, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque podía ser esa u otra cercana. Porque decía que se inventó la casa natal de Goya, que otro asunto también que nosotros de vez en cuando comentamos, el de las casas natales y las casas museo, que son una plaga curiosa. Que comprobaba si era cierto lo de ladrido del perro. Ah, mira, dice Nightingale una cosa interesante. Dice que la voz la determina la forma craneal, sobre todo, así que para mí tiene todo el sentido. Pues yo hubiera jurado y perjurado que la voz tenía más que ver con la laringe y con las cuerdas vocales, pero oye. Pues es verdad que se supone que la cabeza actúa como caja de resonancia, ¿no? O sea que... La cabeza es más importante a la hora de determinar la voz que... Eso dice. Claro, lo que no sabía era la proporción, o sea, que pesase más una cosa que la otra. Mi cabeza pesa un poco. Anda que con el cabezón que tengo podría tener una voz más chula, porque vaya tela. Constantino Romero. Pues sí. Pam. Digo tardísimo. Buenas tardes, no soy Ross. Cada cuánto hacemos grabación, los domingos a las 7. A veces hacemos alguna así improvisada, pero siempre avisamos por redes sociales. Y aquí somos muy buenos de montar belenes, eso es cierto. Y luego Nightingale nos confirma que se crean las cuerdas vocales, pero el tono lo dan los senos paranasales y la forma de la cabeza. Hace de caja de resonancia exactamente. Oye, pues estamos aprendiendo un montón de cosas. Vamos a invitar un día a Nightingale a ver si le apetece y podemos hablar de movidas médicas. Eso siempre está bien. Sí. Si esto se llama Absurdum, que en realidad... Además, como lo estamos haciendo en directo delante de mucha gente, ella no puede decir que no. ¿Y qué les son? Dice Quedaría muy mal. La frenología sorona. Es que la frenología es un temón también. Yo gracias a la alergia al polen aparezco un tenor. Bueno, queda algo de retratos. Trabajamos mucho nosotros lo de la invitación a la traición. Sí, aquí se maneja mucho. Tenemos, por cierto, ahora mismo dos invitados que están no en el aire. Los dos quieren venir, pero los dos tienen problemas de fechas. O sea que, de hecho, son 3, porque el tercero está en el chat. Lo que pasa que ese tenemos que terminar de echarle un ojo bien a su libro antes de decirle que venga, pero bueno, tenemos ya 3 invitados que van a venir próximamente. David, retratos de personajes históricos que resulta que no son tan históricos. ¿Qué más tenemos? Tenía más, tenía a Hernán Cortés también como ejemplo, pero tampoco quiero enredarme mucho porque sería simplemente ir dándole vuelta a más ejemplos. ¿Pero a Hernán Cortés también le pasa lo mismo? Hernán Cortés, lo que pasa es que la imagen que le hemos asociado típica también es posterior a su muerte, aunque sí que conservamos un dibujo que le hicieron en vivo. Es un caso curioso. Entonces, el Hernán Cortés al que más fiel a la realidad sería el que te acabo de pasar. Es difícil de encontrar en internet. El Hernán Cortés más fiel a la realidad es este de aquí. En realidad tampoco difiere mucho de la imagen típica que tenemos de él.
Es un dibujo de Academia Play. Oye, pues sí, ¿eh? Un poco sí. Don Fernando. Está chulo el dibujillo, ¿eh? Me recuerda un poco a todos estos dibujillos, uno que tengo por ahí de tropas medievales. Ha pasado a Aarón, el Cristo mexicano que está hueco por dentro, dice, hecho a la manera americana. A ver. Se refiere sobre todo por el tema de los rasgos y eso. La verdad que está guay, está guay. Más que mexicano parece gitano, ¿no? Parece el cigala. Parece el cigala. Sí, un poco sí. Vale. Pues si no queda nada más de eso, podemos pasar a Egipto. Otro día, si queréis, podemos hablar, en lugar de obras que son falsas, de autorías falsas. De atribuir a autores cosas que no son suyas. Y podemos empezar por Tim Burton y Pesadilla antes de Navidad. Que todo el mundo dice que es el director y no es el director. Y me saca de mis casillas. Sí, señor. Sí, señor. Me ha pasado Jorge por privado, así que confirmo mis sospechas. El primer dibujo de Cortés. ¿Quieres que le enseñe Jorge o simplemente era para que lo viera yo? Y mientras tanto, Aarón dice que ojalá fuera para usarlo de piñata, era una técnica de la América prehispánica que lo usó la Iglesia Católica. Son cristos muy livianos. Lo que pasa es que los indios, que no eran tontos, metían ídolos dentro. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! El caballo de Troya del cristianismo. Mira este Cristo. Ah, no. La rampita. Que le dé. Bueno, pues enseño utilizo como transición este Hernán Cortés de anime para pasar a Egipto, ¿vale? Bien. Egipto. Picture, manifiéstate. Di hola. O di lo que quieras decir. Hace unas... La semana pasada, la anterior. Es Vegeta. Picture nos escribió para... En fin, dijimos que si queréis proponer algún tema concreto y nos parece bien, pues nosotros venimos y lo comentamos. Y nos dijo que sí, que íbamos a hablar del tema de la procesión de los faraones, o procesión de los reyes y las reinas de Egipto. Y bueno, pues hemos traído un poco de información. Yo voy a empezar con una pregunta. Con respecto a la movida de los faraones. ¿Qué imagen, qué frame era el más importante o queréis? Claro, esta es mi opinión, pero bueno, como todo lo que voy a decir es mi opinión, por tanto tenéis que responder lo que yo opine, ¿vale? Ojo, ojo, ¿eh? Vale. Si lo pides con educación. Eso es. ¿Qué imagen o qué frame o qué momento es el más importante de la procesión de los faraones? Le pregunto al chat y os pregunto a vosotros. Pensad Depende. primero. Bueno, yo te digo cuál es el más Te importante. respondo a la gallega. Venga. ¿Te refieres histórica, política, o sea, importante políticamente? Me refiero a que cuando se pensó la procesión, ¿cuál era la imagen que estaban buscando? Por tanto, la más importante para ellos. Yo creo que hay dos. Hay la imagen del presidente frente a las momias cuando están entrando. Creo que querían establecer ahí un diálogo entre pasado, presente, un paralelismo, hacer un poco de presentismo y de relacionarse. Y la imagen en la que iluminan, hay un momento en la procesión en la que la iluminación imita una pirámide y cómo era el reflejo en la punta de una pirámide, que se ve todo iluminado alrededor. Ya me llama la atención el poder que llegaron a tener para conseguir que todos los hoteles que había alrededor apagasen las luces. Todos. No había ni una habitación encendida. ¿Vale? Pero a mí me llama la atención sobre todo eso, en la coordinación, lo que dice David, que todos los elementos externos de la ciudad, todo esté coordinado, todos los hoteles y otros edificios, todo apagado, la coordinación de las luces, sobre todo en el desfile, el uso de la luz y de cómo se hace ese camino que así como celestial, una vida así. Sí, no, yo no tengo... no sabría decir quizá un momento concreto. Bajaron los plomos del Cairo. Yo tengo un par de imágenes, que son además las que en su momento también me impactaron más, pero que es un poco la que dice David, ¿vale? Un poco esta de aquí. Y también, puede parecer tontería, pero que la digo bastante esta, ¿no? En las dos aparece el presidente
de manera solemne, recibiendo ahí a los faraones y faraonas. Es una producción turística espectacular. ¿Cómo no iban a apoyar los hoteles? Claro. A ver, yo voy a contar una historia, ¿vale? Una historia que comienza en el año 2010. En el año 2010, un joven estudiante de historia acude a la llamada de Egipto, ¿vale? Se va allí de vacaciones y... Pues Egipto te llama. Egipto llama a ese joven estudiante. Pues Y la llamada de Egipto. una de las cosas que más impacta a este estudiante es una cara. Una cara que está en todas partes. ¿La cara de quién? En 2010. En 2010. Vale. En 2010, Mubarak. Mubarak, Isaac. Al-Sisi todavía no estaba, ¿no? No estaba. Nasser no va a ser. Nasser. No va a ser Nasser. Puede ser Nasser, ¿por qué no? Mubarak. Mubarak, había una cosa fascinante. Claro, cuando yo fui allí, no tenía ni la más remota idea de historia contemporánea de Egipto, o tenía muy poca idea. Y entonces, una de las cosas más llamativas era precisamente Mubarak, ¿vale? Mubarak era el presidente de Egipto y podéis ver literalmente publicidad, o sea, vallas de publicidad como si fuera la publicidad de Vodafone, solo que con imágenes de este calibre, que está muy chula esta imagen, las cosas como son. O sea, ahí con sus gafas de sol, Torre Sulón, ¿vale? Me encanta lo de los dictadores o medio dictadores con el tema de gafas de sol. Con el tema de gafas de sol. Es que hay gafas de sol de dictador. Pues Mubarak estaba por todas partes, ¿vale? Era el presidente todavía de Egipto. Y no solo todavía, sino que lo era desde el año, concretamente, 81. ¿Vale? 81. O sea que en ese momento llevaba 29 años en el poder. Una de las primeras cosas que pregunté al guía, a Muhammad, era precisamente que qué opinaba de que esto... O sea, quiero decir, vale que es vuestro presidente, pero está en todas partes. Y lo que me respondió fue gracioso porque no me respondió lo que yo me esperaba, sino que dijo, bueno, ahora en realidad no se parece a esa imagen de ahí. O sea, porque todas las fotos que había eran de cuando tenía, pues, probablemente 50 años y no 80, porque en ese momento tenía 82 años, ¿vale? En ese momento, en el año 2010. Vale, el caso es que, bueno, Mubarak llevaba 29 años en el poder, que era un reinado bastante largo para un faraón egipcio. Y al año siguiente, en 2011, se produce la primavera árabe, ¿vale? Mubarak cae del poder. Además, en realidad he dicho el año siguiente, pero fue muy pocos meses después de que estuviera yo por allí, lo cual me llamó un poco la atención. Y empieza una convulsión, tanto en el mundo de Próximo Oriente como mundo árabe, como concretamente en Egipto. Tienen las primeras elecciones libres, democráticas, en el sentido de voto de los ciudadanos, que no habían tenido hasta ese momento nunca. Y sí, me perdí la fiesta por bastante poco. Y se elige a un nuevo presidente, a Mursi, ¿vale? Que se parece a Murcia, por otra parte. Por eso Murcia en cada conflicto. Y era de los hermanos musulmanes, si no me acuerdo mal el nombre. Claro, la política de los hermanos musulmanes no era la que agradaba a los turistas asiáticos y occidentales en cuanto a las visitas, y lo cual se ve agravado por los atentados que empezaron a propagarse, por la aparición de ISIS, toda esa movida, ¿no? Resultado, que además yo esto no lo sabía y me he enterado hoy, casualmente. He buscado información sobre los turistas en Egipto, ¿vale? Y leo, en 2010, digo, 2010, ¿eh? O sea, yo estaba pensando ya en mi movida de cómo contar esto y digo, hostia, no puedo no empezar por aquí. Egipto alcanzó el máximo histórico de turistas extranjeros, con 14 millones de turistas. 14 millones de turistas. 6 años después, ¿vale? De 2016, tocó suelo. 5,3 millones. Ojo, 5,3. Pasamos de 14 a 5,3. Básicamente hubo un desplome brutal del turismo,
por toda la inseguridad del momento, la mala promoción que tienen pues las políticas de los hermanos musulmanes en Occidente, etc. Corte A, como dice Pitsur, a los militares no les moló mucho Mursi, y entonces los militares hicieron que un señor mariscal del ejército egipcio, cuyo nombre voy a buscarlo para decirlo bien porque solo me sé el apellido, ¿vale? El apellido... Estamos hablando del Sisi. Sí, pero no... Abdel Fattah. ¿Abdel Fattah el Sisi. Bueno, al-Sisi. Vale. Al-Sisi da un golpe de estado y se transforma desde el año, si no recuerdo mal, 2014. Se convierte precisamente en el dirigente de Egipto, ¿vale? El presidente. Es este señor que aparece en las fotografías que he enseñado antes, ¿vale? Recibiendo los faraones, etc. Estamos ante un intento, al fin y al cabo, de levantar la situación en el país. Pero a mí me hace mucha gracia, buscando algunos tweets al respecto, he leído el siguiente, no voy a decir de quién es porque tampoco me gusta mucho señalar en redes sociales, pero hay veces que hay tweets que son interesantes. No son tweets los que voy a leer, ni virales, ni nada, simplemente que me los he encontrado y me ha llamado la atención ciertas opiniones. Esto es tweets con respecto a la procesión. Egipto dando una lección de cómo una nación debe tratar a su pasado. Desfile militar con honores para el traslado de faraones milenarios al nuevo Museo Nacional. A ver si aprendemos en este país de acomplejados con nuestra historia. Tú no has dicho de quién es, pero sé de quién es. ¿Cómo lo vas a saber? No lo sabes si no conoces a esta persona. Sí. ¿Ah, sí? Lo leí en su momento. Es imposible que lo sepas, es que no es nadie, David. O sea, no es nadie conocido. No es nadie. Leí ese tweet y lo pasé por un grupo. Vale, eso puede ser. O sea, a lo mejor yo he tirado de un hilo que tal, pero es que no es una persona conocida, no sé. Bueno, sigo leyendo algún que otro tweet. Hay que aprender de Egipto, ¿eh? No es por nada, pero el desfile que se lanzaron en Egipto para trasladar a las momias de los faraones al nuevo museo es un verdadero espectáculo. Qué lindo es cuando un país siente orgullo de su patrimonio, su herencia y su identidad. Por cierto, nada, eso nada. Vale, algunos tweets. Estos son capturas de Facebook, no solo de Twitter. Dice uno, ojo, aquí ya no sé si hay troleo, pero bueno, yo voy leyendo. Yo creo en lo sagrado. Los egipcios serán castigados por esto. Uno le responde a esta persona, ¿por? Y vuelve a responder. Bueno, perdón, y una nueva persona. Yo creo que más bien están haciendo los honores para que no los castiguen. Iconito de guiño. Y responde el primero. ¿A alguien le gustaría que dentro de 200 años alguien encuentre tu tumba, cabe en ella y saque tus restos y luego los exhiba y para ganar dinero? Pequeña cosa que es que en Facebook como que se escribe mucho peor que en Twitter. Es una cosa que no... Porque estoy leyéndolo bien, pero no pone eso exactamente. Otro dice, no puedo creer tu incultura. Esas momias estaban en un museo, no en sus tumbas. ¿Vale? Y ya vuelve a aparecer. Dice incultura. Las momias de seres que existieron no aparecieron ahí. ¿Vale? Además entramos ya en temas metafísicos. Murieron y fueron sepultadas en sus tumbas. Aparecieron bestias extranjeras y las sacaron. Ojo, bestias extranjeras. A ver, pequeño detalle. La mayor parte de tumbas son saqueadas en época del propio Antiguo Egipto. Pero vale. Para satisfacer su curiosidad, su morbo y ambición, principalmente por todo el oro que traían. Ahora las exhibirán para ganar millones de dinero. Millones de dinero. Eso falta al respeto y la dignidad de un ser que una vez estuvo vivo y fueron sus gobernantes sagrados. Otro dice que el mundo es una porquería y no se respeta nada. Y ya. El cierre es... Ni porque ha aparecido una peste mundial recapacitan y se arrepienten de sus inmundicias. Entiendo que es inmundicias. Vale. Esto era por leer algunas opiniones, simplemente porque, a ver, hay de todo tipo. Hay gente que dice que ha sido súper hortera, que se ha ido por el tema estético. Otras personas que dicen que el dinero no había por qué utilizarlo en esto, etcétera, etcétera. A ver, Egipto tiene un problema enorme ahora mismo por el tema del turismo. Y es que Egipto vive en un porcentaje importante del turismo y de la economía que deja el turismo, con lo cual es una cuestión también para ellos de casi no supervivencia, pero bueno, es una cuestión muy importante a nivel económico.
Entonces lo que hemos visto son dos cosas. Y esto de nuevo es lo que digo. Esto es mi opinión, por un lado, una campaña de publicidad brutal. ¿Vale? Básicamente, pues como el que ve un anuncio de Lancôme o del último Toyota. Hemos visto el anuncio de un país. Ojo, anuncios de países hay continuamente. De España muchas veces hay en la televisión nacional anuncios pues con fotos el de España salen los 66 millones de olivos. Los 66 millones de olivos. Sale algún monumento, sale la Alhambra, salen, pues, en fin, movidas diversas. Con lo cual, en ese sentido, simplemente es que han hecho un formato distinto, ¿vale? Han paralizado una ciudad y han puesto pasta a saco para hacerlo. Y por otro, es una manera de legitimarse en el poder y de dejar claro que el señor que ha conseguido eso y que está levantando el país, evidentemente, no democráticamente, ¿vale? En eso no vamos a entrar, pero se señala a sí mismo como tal, es Al-Sisi, que es el que ha conseguido hacer eso. El museo, además, en realidad... Aquí ya me pierdo un poco porque no he terminado de buscar tanta información, pero el museo no acaba de abrir, ¿vale? Es una inauguración varios años después de que el museo abra, ¿vale? Han trasladado las momias, que encima hay quien dice que en realidad no han trasladado las momias sino los sarcófagos, cosa que yo agradecería personalmente. A mí no me parece que engañe a nadie, sino todo lo contrario. Prefiero que no vayan las momias ahí, aunque por muy seguras que vayan, entiendo que irán más seguras de otra manera. Y en realidad no traigo mucho más, simplemente traía un poco ese repaso a mi sensación al respecto de esto. O sea, Egipto lo que está haciendo es decirle al turismo internacional post pandemia, importante eso, ¿vale? El último año el turismo de Egipto creo que estaba, bueno, como el de todos los lugares del mundo, ¿no? Pero el turismo estaba desaparecido prácticamente y ahora la gente va a tener muchas ganas de viajar. E incluso mucha gente habrá ahorrado dinero específicamente para eso, porque no lo gastó el año pasado para esa movida. Con lo cual Egipto lo único que ha hecho ha sido correr más que nadie. Creo. Claro, la conclusión aquí es que el desfile tenía una doble intencionalidad. Una intencionalidad exterior, de mostrarse ante el mundo y demás, para conseguir atraer al turismo, lo cual es innegable. Y no lo veo reprochable. O sea, yo cuando vi algunas críticas al dinero que se habían gastado, bueno, cuando hablamos de economía, lo primero que hay que ver, esto se ha medido. Y saben que esto les va a traer más beneficios de lo que les va a perjudicar, de lo que han gastado. La procesión. Claro. Hombre, claro. Entonces, cuando dicen, madre mía, la cantidad de familias que podrían haber alimentado con eso. Claro, es que el entierro de la sardina, el bando de la huerta, tampoco salen gratis, ¿sabes? Y con eso también comen en familia. ¿Sabes? Es que lo veo casi paternalista hablar de Egipto en esos términos. Y luego la intencionalidad interior, la de legitimarse políticamente y mostrarse ante... Claro, cuando aparece Al-Sisi recibiendo a las momias, no creo que estuviesen mandando un mensaje al exterior, a los países extranjeros. Estaban mandándole un mensaje a sus propios ciudadanos. Yo ahí tengo una forma de buscar un elemento nacionalista un poco más neutro, porque entendamos que Egipto es un país que ha vivido convulsión a nivel de, no sé si étnica exactamente, pero bueno, religiosa. Hay un porcentaje importante de la población que es cristiana, ¿no? Los cristianos coptos y los distintos sectores que puede haber en la población, y una forma de coser un poco todo eso es generar un nacionalismo egipcio como tal, un poco al estilo de Nasser, un poco, y el nacionalismo árabe o egipcio de decir, bueno, podemos sentirnos todos orgullosos o podemos identificarnos todos con este pasado, seamos quienes seamos o seamos de la manera que seamos, porque esto es Egipto y Egipto nos miramos en el espejo. Y así también intentar aplacar un poco los sectores más, digamos, más radicales a lo mejor del islamismo de ese país. Yo creo que no, mi opinión, yo creo que es un mensaje al exterior, Yo creo que esto no estaba en ningún caso pensado para los egipcios ni nada parecido. O sea, a ver, evidentemente tiene su función también, pero esto es un mensaje al extranjero. Esto es un mensaje de fijaos que bien está esto, todo funciona, somos ordenados, no hay problemas y hay seguridad, y fíjate el pedazo de museo y todas las cosas que puedes venir a ver. Es un mensaje a turistas de Asia, sobre todo de China, de Japón, de Europa, Estados Unidos, principalmente lugares que al final el turismo mayoritario siempre viene de esos sitios más ricos, y yo creo, o sea, mi opinión es que es un mensaje al exterior, ¿vale? Pues sí, incluyendo el que el presidente dice, soy un presidente
que es capaz de hacer todo esto y aquí no va a pasar nada y va a seguir el orden establecido de esta manera. Y luego, con respecto a los propios egipcios, es que yo precisamente creo, un poco por rebatir lo de la opinión de este señor que decía lo de el país acomplejado con su historia, lo que he leído, que no es mucho, sobre la relación de Egipto con su pasado, yo creo que ellos pasan en general de su pasado y no es una cuestión de identificación ni de... Quizá de respeto sí, pero ni identificación ni nada de eso. Yo no creo que esto vaya enfocado a generar ni apego, ni nacionalismo, ni nada de eso. Simplemente, que ya es bastante complicado. Bueno, tenemos esto aquí, da dinero y podemos sentirnos orgullosos de lo chulo que está, pero no en el sentido patrimonio nacional, etcétera, etcétera. No creo que vaya enfocado así porque yo creo que claramente tienen, o sea, el país es un país musulmán en un 90% y al fin y al cabo se van a identificar más con eso que con cualquier otra cosa, sobre todo con paganos, ojo. Sí, pero tú fíjate una repercusión exterior, es decir, va enviado al exterior, pero una cosa tan factuosa como ha sido esto, que ha tenido que tener repercusiones internas, quiero decir, y ya que lo haces tienes que aprovechar y digamos, aprovecharlo al máximo. Es decir, que valga para el exterior, pero que valga también que alguien lo va a ver o va a tener cierta repercusión, empresa, lo que sea, aquí dentro. Que de todas formas, el tema de la construcción de una identidad, ahí tenemos los precedentes de Saddam Hussein, por ejemplo, en Irak, que se enfrentó al problema de cómo integrar a etnias que no tienen nada que ver las unas con las otras y utilizó un elemento invent, como era la civilización mesopotámica, haciéndolo identificarse con esa arquitectura, con esa estética sumeria y demás. Pero es que Egipto es más uniforme que Irak o que Siria. Claro, entonces... pero no dejaban de ser musulmanes identificándose con un pasado pagano. Ya. Aquí es posible, todavía no tenemos la perspectiva histórica para verlo, es posible que Al-Sisi esté intentando hacer lo mismo. Yo creo que ellos entienden, como por ejemplo pueda pasar, o sea que en realidad no es una cuestión de Egipto, ¿vale? Hemos hablado varias veces aquí del tema del patrimonio en distintos pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, en un pueblo X, no voy a decir ningún nombre para que no haya ofensa, pero estoy pensando en alguno, ignoran el patrimonio de todas hasta que se encuentra algo que entienden que puede ser dar pingües beneficios y atraer a gente y de repente se convierten en sus máximos defensores. Entonces yo creo que no es una cuestión de conversos hacia el patrimonio, es una cuestión de defensa de algo que puede ser beneficioso para tu comunidad. Y ya ahí puedes intentar añadir todos los elementos culturales que tú quieres. Pero yo esto lo veo más como algo político y económico que como algo cultural. De hecho, por eso, la crítica es que esto no es algo, digamos, beneficioso para la cultura, etcétera. Yo creo que la procesión no era algo cultural, era publicitario. Pero como tantas otras cosas que hacemos en Europa, es que muchas veces esas críticas me parecen eso, me parecen racistas y paternalistas. Porque no nos damos cuenta de que nosotros también lo hacemos. De hecho, Elena dice una cosa muy interesante, a la hizo hace rato. Tienen que recuperar las inversiones de estos museos con pandemia de por medio. Fíjate, hay una cosa, que esto tampoco me ha dado tiempo a buscarlo porque he tenido un día un poco movido. Me gustaría saber este museo cuándo fue proyectado, porque a lo mejor sí que fue proyectado con época de Mubarak. No digo que no. Pero es que, tampoco me la jugaría. Son dos museos, ¿eh? Sí, a eso iba ahora. Porque ha habido también un poco de conversación ahí. Pero si me dicen que fue proyectado sobre el 2014, me lo creo. Que lo más probable es que no, ¿eh? Estas cosas suelen ser, tardan tiempo, etcétera. Dice Bugabea, igual con las críticas cool que uno puede hacer, fue un lindo espectáculo con sus símbolos populares. Para un uso de población egipcia más modesta material o culturalmente, seguro que fue un refreshment de nacionalidad. Sí, a ver, sí puede ser, ¿eh? Yo no niego la mayor. Pero yo creo que era un mensaje al exterior, casi al 100%. O sea, esa es mi opinión, ¿eh? Un poco de cada, que lo más probable es que al final sea un poco de cada. Jorge dice: Rusia desfila con tanques y misiles, Scud y Egipto con momias. Hay que dejar a los chicos que camelen. Al final, en casi todas partes se hacen desfiles parecidos con tema militar y tema tal. Verdad que no tan centrado en el patrimonio. Sí que podríamos buscar quién hace cosas con patrimonio a este nivel, porque es difícil que haya algún ejemplo tan claro. Sería complicado encontrar alguno. Pero también yo creo que apunta precisamente a lo que yo digo. Si hacen algo así con el patrimonio es porque lo necesitan de verdad. No
no lo necesitan tanto. Por ejemplo, a lo mejor Francia no lo necesita tanto. Vaya, por poner un ejemplo. Claro, es que pensáis que estamos hablando. Egipto y España no tienen un porcentaje de PIB de turismo tan distinto, ¿eh? Están ahí. Creo que España es un 15%, Egipto un poco menos, no sé, un 11, un 12%. Pero claro, Egipto tiene un problema que ahora mismo no tiene España. España, cuando pase la pandemia, se puede recuperar mucho más fácilmente que Egipto. Egipto tiene problemas de seguridad y demás o sea, que muchas veces son prejuicios, pero que están ahí y que impiden que la gente vaya. Entonces esto era más necesario para ellos. Y entonces aquí es donde yo introduzco lo que planteaba alguna gente en Twitter. España debería hacer un desfile con los restos de los Austrias y los Borbones. Bueno, desfile no, pero tienen que hacer hueco. Porque se van a quedar sin hueco en el Panteón. Sí, sí, el Panteón está a tope. Dice Pitsur. Ya, no lo sé. Es que es complicado porque aquí pienso que eso lo hace aquí en España o en Francia y se le catalogaría todavía más pues eso, de fastuoso, de derroche, de nacionalista, de propagandístico y te metería en un jaleo de mil follones, es decir, de mil historias. Yo pienso que allí han intentado matar todos los pájaros de un tiro posible. Y eso, y es lo que he dicho antes, de cara al exterior, también interno y un poco, mira, esto es un poco el Egipto va bien. El España va bien, que decía Aznar, pues el Egipto va bien. Sí, sí, Y sí. a todos los niveles, esto va bien y esto es lo que hay. Quizá aquí en España o en Francia, Reino Unido, lo que sea, hay otros mecanismos más eficientes para conseguir ese rédito, ¿no? Allí lo que tú estás diciendo tienes que hacer apelar allí tienes que buscar una estabilidad en el país de verdad para atraer a la gente y diga, no, esto es un sitio seguro, hay estabilidad. Aquí en España o en Europa, en el mundo más occidental, no creo que tengamos tantos problemas de inestabilidad, por mucho de que algunos, no, es que se está desajustando todo y cada vez hay más inestabilidad y política. Pero en general, no quiero decir, es muy pacífico todo, no hay ningún tipo de problema de seguridad en ningún sitio, no. De hecho, precisamente lo que pasó cuando pasó esto con Egipto, el turismo en España creció, entre otras cosas, porque mucho turismo que iba a esos lugares dejó de ir. Y entonces, pues venía en España porque somos básicamente el Egipto de Europa. En cuanto a exotismo. A Jorge ha puesto un ejemplo que yo no conocía. Lo de Inglaterra hizo un desfile cuando lo de Ricardo III. Busca algo de info, que mientras voy leyendo. Bueno, es que eso es otra, vamos a ver. Los desfiles que hace, por ejemplo, el Reino Unido con el tema de la monarquía, y ahí no hay nada de patrimonio de por medio, es simplemente la monarquía por la monarquía, es decir, la nación por la nación y tal. Ahí se cuestiona también poco el tema del gasto y... Claro, o sea, lo que pasa es que yo lo divido claramente entre lo político y lo patrimonial. Lo llamativo de este desfile es el hecho, o sea, el patrimonio en sí. Lo que están haciendo es mover patrimonio por la ciudad y mostrarlo. Cuando es político, pues bueno, pues estás enseñando tu reina o estás enseñando tu presidente o lo que toque, la movida que toque. Pero eso al final lo hacen casi todos los países. Dice Pitsur, dice que el mensaje un poco es la primavera árabe ya se pasó. Podéis venir tranquilos que estáis también. Y que el Mediterráneo aún está regulero. Dice Aarón, realmente Egipto se mostró bastante abierto al exterior. De hecho, antes del desfile pusieron vídeos del país. Esto es algo que yo voy a comentar ahora. El tema de que en realidad se puede hacer promoción de los países sin ser tan exuberante, ¿no? O sea, al final tiene sentido, ¿no? Meter promo de España en China, por ejemplo, tiene sentido si quieres que vengan turistas chinos. Pues haces vídeos re chulones, lo pones con una persona, o sea, con alguien que sepa hablar chino y ya está. Y haces promo de esa. Dice, se mostraron mezquitas e iglesias, pero incluso la sinagoga de Alejandría que está recién restaurada. A ver, yo no soy politólogo, pero entiendo que eso también va en la dirección de, fíjate, que aquí todo el mundo puede hacer sus movidas. Pequeño detalle, y me podéis censurar si lo que digo está mal. Es más, lo voy a formular en pregunta. ¿Sale alguna mujer con velo en algún momento del desfile? Yo me estuve fijando, acaso hecho, y salían de fondo en algún vídeo. En vídeos. ¿Y en las que estaban actuando?
Las que estaban actuando creo que no. Tocando, actuando de alguna manera. Es que yo Joder. estuve mirando un rato y no vi ninguna. Y me parece raro. Y luego los velos que aparecían eran velos de estos que se ponen ahora, que son como a media cabeza. O sea, Que a no mí me cubren llama la completamente. atención el que... O sea, me llama la atención que no haya ninguno, casi ninguno, vaya. Y luego el tiempo que dedicaron al tema de la iglesia, ¿eh? Si lo recordáis, los vídeos del inicio fue mucho más largo el de la iglesia, porque yo creo que también querían mostrar el tema ese de todas las religiones. Vale, sí dice Neister que cree que una mujer de la orquesta llevaba. Vale, me vale. Dice que no recuerda bien, pero me vale. Y Elena Martí dice una cosa, de lo que decíamos de los dos museos. Es que en realidad son dos museos. Y en este que estábamos enseñando, he visto la foto, lo ponía de fondo antes. Es el museo de la civilización egipcia, exacto. Exacto. Y luego hay otro que es donde va a estar lo de Tutankamón y tal y cual Pascual, creo. Yo creo que todo fue hipnóticamente cutre. Es un poco eso. Yo creo que nos ha chocado mucho, quizá a ciertos sectores de la población a los que no estaba dirigido eso, por lo. ¿Cuál es la palabra esta? Lo quiche, ¿no? Como muy de. A mí No no sé, me pareció pastiche cutre raro. en ese sentido. En ese sentido no me pareció cutre, porque estéticamente, pues más o menos, pues, sino por lo exagerado, Lo sino exagerado. por lo megado. Es decir, a nivel estético y tal, pues bueno, pues era la temática egipcia, pues sí, mucho dorado, mucho brilli brilli y tal, pero tampoco era una cosa, digamos, caricaturesca o fea de ver. A mí lo Pues que me yo, llamaba la tal y atención como lo era lo anunciaron, exagerado de luces, de recargado, la coordinación de todos los elementos. tal y como lo anunciaron, yo creo que me lo esperaban más exagerado todavía. Más. Es verdad que a mí se me quedó. Lo que era el Fíjate, desfile se quedó corto. se quedó corto, sí, parece contradictorio. Y Elena dice una cosa interesante. Dice, a mí me pareció una mezcla de los Oscars y Eurovisión. A mí también me recordó a las Olimpiadas. Fíjate, en las Olimpiadas sí que a veces hemos visto espectáculos de estos y más o menos los aceptas porque al fin y al cabo sabes que es una, pues eso, una cosa de ocio exagerada. Y como el país, fíjate, en las Olimpiadas, ¿no? Siempre se dice que es un poco el país mostrándose al mundo exterior, al resto de países. Que es lo que siempre se dice de España con las de Barcelona o, en fin, las que sean. Y es un poco lo mismo, es casi un desfile de Olimpiadas. A mí me recordó un poco a eso. Te acabo de pasar unas imágenes del desfile ese que nos decían en el chat de Ricardo III. Hay diferencias, claro, porque aquí lo que estaban haciendo era trasladar el cuerpo de Ricardo III, que lo habían encontrado debajo de un aparcamiento, trasladarlo a una tumba más épica, más oficial. Creo que aquí no había esas intencionalidades que estamos diciendo, sino simplemente ingleses haciendo cosas de ingleses. Bueno, a ver, estos señores Es de que aquí. eso, Estos es que señores de aquí. es una cosa de ingleses, porque el tío podía ir perfectamente en una Berlingo. Este- A mí me fascinan estos señores. O sea, yo me fijo más en estas cosas, ¿vale? Que en los señores de. En este de aquí. Esta, creo que es esta. Esto. Me fascina. Aquí yo creo que esto era más una cuestión de chauvinismo que Claro, son de todo esto que ingleses. estamos hablando. Pero eso es que lo hemos comentado muchas veces, que en todo este tipo de cosas el nacionalismo impregna y se mete ahí y lo tenemos enquistado en nuestra mente y en nuestra forma de proceder como sociedades. Por muy modernos que queramos ser o por muy no sé, por muy abstraídos que queramos estar de todas estas cosas, lo hacemos. Lo hacemos y los ingleses en este caso, pues mira, todavía más. Dice Bugabea, creo que con respecto a lo que hemos dicho nosotros, España no necesita un desfile. Yo opino igual, o sea, yo creo que no necesita ningún país porque sinceramente creo que esa publicidad se puede hacer de otra manera. Entiendo, ojo, voy a lo mismo. Yo entiendo que esto hace falta, porque al final estás vendiendo un producto que es ven aquí y deja tu dinero, ¿vale? En resumidas cuentas. Pero es verdad que a lo mejor concretamente no me gusta exactamente lo que han decidido hacer allí. Además, me llama la atención el por qué esas 22 momias y no 25 o 12, no sé, que a lo mejor tendrá su explicación, ¿eh? Pero hasta ahí no he llegado tampoco. Inglaterra dice... Es que voy súper retrasado en el chat leyendo porque... Hay 3 museos, dice Elena, ahora en Egipto. El antiguo, el de las civilizaciones donde fueron las momias y el gran museo aún sin inaugurar. Vale. El unboxing de Franco... En Compostela quedó pendiente el Jacobeo para el año que viene. Se llena de gente el año que viene. Si la cosa funciona más o menos bien,
y baja razonablemente en la pandemia. Claro, al final también, a mí ya esto como elemento, no sé, me hace su gracia. Todas estas cosas que tienen como unas fechas muy concretas, pero han sido aplazadas, es como que ya no es lo mismo, ¿no? Tiene un componente de... Hemos venido aquí como a un sucedáneo de lo de... Pero claro, que es lógico que se haga, ¿no? Es lógico que se haga. Somos el Egipto de Europa, siglo XIX intensifáis. Claro, no, lo decía por eso. Pero todo lo que no sea sacar gente en helicóptero, no te... O sea, lo decía porque España al final, no tanto por lo cultural, sino ahora por la playa, básicamente, pero también un poco por lo cultural del siglo XIX, era un poco ese exotismo oriental que ¿no? Eso de las... ¿cómo se llamaba lo de Washington Irving? Alhambra. Ay, sí, las noches de la Alhambra. ¿Las noches de la Alhambra? No, son cuentos, ¿no? Los cuentos de la Alhambra, ¿no? Cuentos de la Alhambra. Pues, todo ese tipo de movidas, o todos los autores que vinieron a... Los cuentos, sí. Todos los autores que venían, anglosajones, del norte de Europa, etcétera, pues con la misma movida con la que vamos nosotros a Egipto. Si es que al final es lo mismo, solo que... Pero que al final es eso, es tratar a un país con ese exotismo, con ese paternalismo que estaba diciendo David, incluso racismo de ay, qué bonito, qué exótico y qué... Que al final, ¿por qué vamos a Egipto y no a Libia? Hombre, a ver si me ¿Qué? pones esos dos ejemplos ahora mismo... Venga, a Túnez. A Túnez A tiene lo mucho mejor menos porque turismo. Libia está en una guerra civil, pero... Sí, que me refiero quitando todos los problemas sociopolíticos que hay, bla, bla, bla. Pero me refiero al final, pues yo qué sé, Libia, Líbano, Vietnam, Sri Lanka, son países que tienen un patrimonio brutal que no es que no puedes compararlo con el egipcio. No lo estoy comparando, estoy diciendo que es brutal. Pero vas a Egipto, porque es lo conocido. ¿Y por qué es lo conocido? Porque llevamos 200 años con Egipto, el exotismo, etcétera. Pues es que no hay que hacer... A ver... Si es que es eso. Pero es que eso pasa también a nivel mucho más cercano. Lo hemos dicho muchas veces nosotros aquí. Tenemos patrimonio aquí nosotros mismos descuidado. Y tenemos cosas que son muy desconocidas. Aquí digo en Murcia, digo en España, digo en yo qué sé, en Italia mismo, en Francia, en lugares que tienen rincones hiperconocidos, pero tienen otros que pueden ser igualmente interesantes por lo que sea, no se explotan. ¿Por qué? Porque no son iconos y no tienen la fama o esa cosa casi religiosa de peregrinar a ver eso. Por eso yo voy a reivindicar que cada vez que se produzca un traslado en el más mínimo museo de pueblo, centro de interpretación, casa museo o lo que sea, que se haga una procesión. Claro. que por ejemplo, si se traslada el museo de Belénes de Ojos, que decía Leónidas antes en el chat, que por favor se haga una procesión con todos los Belénes, con todas las figuritas de Belén. ¿Vosotros sabéis lo que me ha inspirado precisamente toda esta movida? Que he llegado a pensar, digo, ojalá nos dijeran, nos contactase Pedro Sánchez al teléfono, al móvil. Oye, Ad Absurdum, que queremos hacer un vídeo para promocionar a España en el mundo, ¿sabes? Gotelé. Queremos que convoquéis a los historiadores de España para hacer un vídeo con patrimonio, con todo lo que trae en España, pero que centrado en lo histórico. Y claro, ¿por qué? Porque al final yo entiendo que es que eso hace falta. Es algo que es lógico, hace falta hacerlo, hace falta decir, oye, mira lo que hay aquí, qué bonito, qué maravilloso. Y no solo con la Alhambra o con el Escorial, ¿vale? Sino con más cosas. ¿Qué pediríamos? Yo pediría que nos montasen en el palco. ¿Que lo qué? Que nos montasen en el palco. Ah, bueno, claro. Yo subcontrataría... Hacemos lo que quieras, pero un paseo en el palco. Que el pago sea subcontrataría a Vengamonjas. Sí. Bueno, luego ya el formato lo hablamos. Le podemos decir que uno de broma y uno más serio. O sea, varios vídeos. Aquí cada uno con lo suyo. Vale, entonces, que es una cosa que en realidad me llama la atención el tema de la propaganda del país, ¿no? Que al final esto es eso. Y que molaría hacer algo en España, pero no procesiones chuscas. O sea, a mí personalmente ese formato no me atrae. Y creo que es como casi de... Mío, a lo mejor es una opinión elitista, no lo sé. Pero me parece un poco degradante en general. No sé, un poco raro. Mi opinión. Una procesión yo la entiendo como algo popular, y eso que odio las procesiones.
me molestan, ¿vale? En general todas. No quiero decir, no religiosas, la que sea. El bando de la huerta también me molesta. Todas me molestan. O sea, te molestan los desfiles. Los desfiles, sí, me molestan. Cuando la ciudad se paraliza porque a alguien le apetece, por muy tradicional que sea. O sea, te molestan las manifestaciones también. Vaya. Pues te voy a decir una cosa, las manifestaciones siempre están mucho más concentradas en el espacio y en el tiempo que una procesión que nunca sabes ni cuánto dura, ni por dónde va a ir. Bueno, eso sí lo sabes. Pero siempre va por muchos sitios. Eso es porque es del Carmen y vuestra procesión es la más larga que se ha hecho en la historia de la humanidad. Horrible, paraliza toda la puta ciudad, es increíble. De hecho, por ejemplo, en Sicilia había una procesión, en Sicilia, en Catania concretamente, que me gustaba porque era en una calle. Y me parecía bien porque era en esa calle, ya está. Y además liándola un poco, iban un poco rápido, tenía como su especie de ritual raro y ya está. Eso está bien porque es lo de concentrar todas las fiestas populares en una, que se ha dicho aquí alguna vez, de encierros, es decir, toros, encierros, procesiones, fallas, todo en un mismo lote. Deberíamos hacerlo así en un mix homogéneo. Sí, un fiestódromo, ¿no? Para meter todo ahí. Casi mezcla carnaval con las semanas. Dice Elena que en Italia han sacado el documental último sobre Pompeya. No estoy informado al respecto. No sé si vosotros. No. Aaron dice que en España para unos no serían lo suficiente español y para otros sería un poco facha. Es que no hay manera, chicos. Ya, por eso digo que tabula rasa, ninguno. Totalmente. Juanje contra el ciclismo. ¿Ves? Ciclismo, otro gran problema de las calles. El ciclismo me refiero el de la 2, ¿vale? El de la Vuelta a España y todo eso, no a los ciclistas en sí. Pero uff, encima de aburrido. Ahora viene la Vuelta Ciclista. Bueno. Pues nada, yo creo que con eso hemos hecho un repaso más o menos intenso de lo que es la movida de Egipto. Que era algo que nos reclamó Picture, así que Picture, ponnos el tic. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? Con algún invitado que está todavía por confirmar, pero Eso seguro que va a haber invitado. Eso iba a preguntar. Nadie nos ha confirmado todavía, ¿no? Hay una confirmación, pero vamos a reconfirmarla por si acaso. Vale. Pues entonces, esta semana avisaremos en redes sociales de quién viene. Y nada, pues nos vemos por aquí el domingo que viene a las 7. ¿Queréis decir algo más? Nada, suscríbanse y Nada, que el domingo al mediodía, el próximo domingo al mediodía estaremos en Cieza. Entonces, cualquier ciezano o personaje cercano de la comarca, de la Vega Alta, Segura, que allí nos verá. Pues nada, hasta luego.